Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un tema fundamental, la atmósfera terrestre, basándonos en extractos de un artículo enciclopédico. La idea es desgranar qué es esto que nos rodea, el aire, de qué está hecho y sobre todo por qué es tan crucial para la vida. Vamos, entender nuestro escudo protector. Exacto. Veremos su composición, viajaremos por sus capas como si fueran pisos de un edificio invisible y tocaremos algunas propiedades físicas y ópticas muy interesantes y una pincelada sobre cómo ha cambiado con el tiempo. Perfecto. Pues empecemos por lo básico. ¿Qué es la atmósfera? Supongo que no es solo aire, ¿verdad? Según el artículo, ¿qué la define? Pues mira, es una mezcla de gases, sí, pero retenida por la gravedad de la Tierra. Y es mucho más que aire, actúa como un escudo vital. Un escudo. Sí, nos protege de la radiación ultravioleta del Sol, la más dañina, frena casi todos los meteoroides y regula la temperatura. Esto es clave. El efecto invernadero, ¿no? Eso es. Algunos gases atrapan parte del calor que la Tierra irradia y así mantienen el planeta a una temperatura habitable y, claro, contiene el oxígeno que necesitamos para respirar. Entendido. ¿Y cuáles son sus ingredientes? Decías oxígeno, pero creo que no es el mayoritario. No, para nada. El principal componente del aire seco es el nitrógeno, el N2, casi un 78%. Es un gas bastante inerte. Bueno, diluye el oxígeno. Claro. El oxígeno, O2, es más o menos el 21%. Luego viene el argón, AR, casi un 1%, y ya, pues, dióxido de carbono, CO2, que es muy poquito, sobre el 0,04%. El resto son trazas, cantidades mínimas de otros gases. Vale. Ah, y muy importante, el vapor de agua, H2O. Este varía muchísimo, ¿sabes? Puede ser casi nada o hasta un 5% en zonas muy húmedas. La media a nivel del mar es como un 1%. Pero lo curioso es que la mezcla básica de nitrógeno, oxígeno, argón se mantiene más o menos igual hasta unos 10 kilómetros de altura. El artículo menciona capas. ¿Cómo se divide la atmósfera? ¿Por qué esa división? ¿Empezamos a subir? Pues se divide sobre todo por cómo varía la temperatura al subir. Y es importante porque cada capa tiene sus propias características y funciones. Venga, empezamos desde abajo. Estamos en la troposfera. ¿Dónde vivimos? Exacto. Llega hasta unos 12 kilómetros de media. Aquí pasa casi todo el tiempo. Las nubes, la lluvia. Contiene el 80% de la masa de la atmósfera. Y la temperatura normalmente baja según subes. Es nuestra capa, la vital. Vale. Seguimos subiendo. ¿Qué hay encima? ¿Dónde vuelan los aviones? Cruzamos la tropopausa y entramos en la estratosfera, hasta unos 50 kilómetros. Y aquí, fíjate, pasa algo curioso. La temperatura empieza a subir con la altitud. ¿A subir? ¿Por qué? Por la famosa capa de ozono, O3. Está aquí y absorbe la radiación ultravioleta del Sol. Ese proceso calienta la capa. Es una zona muy estable, casi no hay nubes ni fenómenos meteorológicos. ¡Anda, qué interesante! ¿Y sigue subiendo la temperatura más arriba? Pues no. Pasada la estratopausa, entramos en la mesosfera, que llega hasta unos 80-85 kilómetros. Aquí la temperatura vuelve a caer en picado. Otra vez para abajo. Sí, mucho. Se alcanzan los menos 85 grados Celsius de media. Es la zona más fría. Y es nuestro escudo contra la mayoría de los meteoritos. Se queman aquí, las estrellas fugaces que vemos. ¡Ostras! A veces, muy alto, se ven unas nubes muy tenues, brillantes por la noche. Son las nubes noctilucentes. Están aquí. ¡Qué frío tiene que hacer ahí! Bueno, y aún queda más, ¿no? Después de ese frío, ¿qué? Pues entramos en la termósfera. Se extiende hasta los 500, bueno, incluso 700 kilómetros. Y aquí la temperatura se dispara otra vez, muchísimo, por la radiación solar de alta energía. Puede pasar de los 1500 grados centígrados. ¿1500 grados? Sí, pero es un calor, digamos, un poco engañoso. El aire es tan fino, hay tan pocas partículas que aunque se muevan muy rápido, casi no transmiten calor. Si estuvieras ahí, no sentirías ese calor achicharrante. Ah, vale. Aquí está la ionosfera, importante para las ondas de radio y donde se forman las auroras boreales y australes. Y la Estación Espacial Internacional orbita aquí, en la termósfera. Entendido. Un calor muy especial. Y la última parada ya antes del espacio infinito. La exósfera. A partir de esos 700 kilómetros, más o menos. Es la frontera final, muy difusa. Las partículas de gas están tan separadas que algunas, las más rápidas, escapan a la gravedad de la Tierra y se van al espacio.
No hay un límite claro, aunque a veces se usa la línea de Kármán, a 100 kilómetros, como referencia, digamos, oficial del inicio del espacio. Vaya viaje vertical, con esos cambios de temperatura tan marcados. Aparte de las capas, ¿qué otras propiedades físicas importantes menciona el artículo? La presión, por ejemplo, o cómo interactúa con la luz, que nos da el color azul del cielo. Claro, la presión y la densidad bajan muchísimo con la altura, de forma exponencial. Un dato, la mitad de toda la masa de la atmósfera está por debajo de los 5.600 metros. La mitad, en los primeros 5,5 kilómetros. Sí, es increíble lo rápido que disminuye. Y lo de la luz es fascinante. El cielo es azul por la dispersión de Rayleigh. La atmósfera dispersa más la luz azul de onda corta que la roja. Y por eso los atardeceres son rojos, ¿no? Exacto. Al atardecer, la luz del sol atraviesa mucha más atmósfera para llegar a nosotros. La mayor parte del azul se ha dispersado por el camino y lo que nos llega son los tonos rojos y naranjas. Además, está la absorción. Gases como el ozono paran la radiación UV y otros, como el CO2 o el vapor de agua, absorben radiación infrarroja. Eso es clave para el balance de energía y el efecto invernadero. O sea que la atmósfera no solo nos protege, sino que también gestiona la energía. ¿Y siempre ha sido así? Me imagino que ha cambiado mucho. Muchísimo. Ha tenido una evolución tremenda. Empezó siendo muy diferente, quizá hidrógeno y helio. Luego una atmósfera creada por volcanes, rica en nitrógeno y CO2, pero sin oxígeno libre. ¿Y el oxígeno cuándo apareció? El gran cambio fue la gran oxidación, hace unos 2.400 millones de años. Las cianobacterias empezaron a hacer la fotosíntesis y a liberar oxígeno masivamente. Eso cambió el planeta para siempre. Y bueno, el material fuente también apunta a que ahora, muy recientemente en tiempo geológico, la actividad humana está volviendo a cambiarla. La quema de combustibles fósiles, la deforestación, están aumentando los gases de efecto invernadero. Con consecuencias como el calentamiento global o problemas en la capa de ozono, claro. Exactamente. Es increíble pensar en todo lo que implica esta envoltura de gas. Hemos visto de qué está hecha, cómo se estructura en capas con temperaturas que suben y bajan, cómo juega con la luz y su larguísima historia. Sí, es un sistema complejo y dinámico y nos deja pensando, ¿no? Si ha cambiado tanto de forma natural y ahora la estamos cambiando nosotros tan rápido, ¿cómo seguirá evolucionando? ¿Qué nuevos equilibrios o quizás desequilibrios nos esperan? Es una reflexión sobre esa danza constante entre el planeta y la vida. Hoy vamos a meternos con un peso pesado de la literatura latina, las Metamorfosis de Ovidio. Una obra fundamental, sí señor. Tenemos aquí fuentes que hablan de este poema narrativo del año 8 después de Cristo como un universo en sí mismo. Así que la idea hoy es explorar un poco por qué estos mitos, estas historias, nos siguen diciendo tanto hoy. Es que es enorme. Hablamos de 15 libros. Casi 12.000 versos. ¿12.000? Sí, sí. Y conecta, más de 250 mitos. Va desde la creación del mundo, la mítica, claro, hasta la edificación de Julio César. Casi nada. Y escrito en hexámetro dactílico, ¿no? Como la épica. Exacto, el verso de la Eneida, el verso solemne. Pero Ovidio hace de las suyas. Lo llena de historias que a veces son ligeras, otras súper trágicas, ¿eh? Juega mucho con lo que esperas de la épica. Ya entiendo que eso de clasificarla es complicado, ¿verdad? No es solo épica. La mezcla con tonos de elegía, o sea, de poemas de amor más tristes, con tragedia pura, incluso con escenas pastorales, más de campo. Una mezcla curiosa. Muy curiosa. Se inspiran poetas griegos anteriores que ya tocaron el tema de las metamorfosis, como Nicandro de Colofón, pero vamos, lo de Ovidio es otra liga. Mucho más ambicioso, más complejo, huye de las etiquetas fáciles. Claro, con 12.000 versos. Da para mucho. ¿Y cómo se organiza? Porque mantener el hilo con tantísimo material, supongo que hay una cronología, pero... Sí, hay una cronología general, pero es muy fluida. Ovidio salta entre historias, las conecta de formas inesperadas. Los expertos, como Gruxotis, por ejemplo, para entenderla, suelen dividirla como en 4 grandes partes. A ver. Pues mira, una primera parte con historias de dioses casi en plan comedia divina, luego una sección de dioses más vengadores, después se mete de lleno en el patetismo del amor, tanto humano como divino.
Ahí es donde entra Apolo y Dafne, por ejemplo, ¿no? Justo. Y la última parte ya se centra más en Roma, en la historia romana, y culmina con la apoteosis de César. Has mencionado a Apolo y Dafne. Esa imagen, la del dios persiguiendo a la ninfa y ella convirtiéndose en laurel, es potentísima. Potentísima y muy ovidiana. Ilustra temas clave, la transformación como huida, que a menudo es violenta, y el amor, claro, el amor cupido, que es un tema constante. Sí, Pero fíjate, lo interesante es cómo Ovidio usa el amor para, bueno, a veces para reírse un poco de los dioses. Los muestra confundidos, torpes, arrastrados por pasiones que no controlan, como Apolo en ese caso. o sea que invierte un poco los papeles. Eso es, humaniza a los dioses, a veces con humor, y a la vez explora la profundidad de la emoción humana. Le da como una vuelta. Pero al hacer eso, al mostrar a un dios como Apolo casi ridículo en su frustración, ¿no se arriesgaba un poco a quitarles, no sé, su divinidad, a hacerlos parecer triviales? Ahí está la gracia. Y parte de su modernidad, yo creo. Piensa en la época, con Augusto cuidando tanto la imagen imperial y divina. Y llega Ovidio y se permite estos juegos. Es audaz, sí. Mucho. Es una mirada muy humana sobre lo divino. Quizá por eso conecta tanto todavía. Eleva lo humano y mira a los dioses con ironía, pero también con compasión. Y claro, toda esa riqueza de historias, esa forma de contarlas, el impacto fue brutal, ¿no? Las fuentes lo comparan con la Biblia o Shakespeare en influencia. No, no es exagerado para nada. En literatura piensa en Shakespeare. Romeo y Julieta. Exacto. Píramo y Tisbe, de las Metamorfosis, es el morde, la trama, el tono del amor joven, trágico. Está ahí. Pero hay ecos en muchísimas obras suyas, y antes en Chaucer, después en Milton, Dante, Boccaccio. Y en el arte, bueno, El Renacimiento, el Barroco. fueron la fuente, la mina de oro para temas mitológicos. Cuando se dice ovidiano, casi es sinónimo de mitológico. El Apolo y Dafne de Bernini que decíamos. Es que clava el momento de la transformación. Parece que la piedra respira. Totalmente. Bernini, Tiziano y sus poesías basadas en Ovidio, Bruegel y su Ícaro, es que no acabas. Incluso ideas sobre el arte mismo, como el mito de Pigmalión, el escultor que se enamora de su creación. Es verdad. Y lo curioso es que sigue vivo. Sigue inspirando hoy adaptaciones al teatro, poemas. Impresionante. Y pensar que todo esto, toda esta influencia, depende de cómo sobrevivió el texto. ¿Se sabe algo de los manuscritos originales? Pues de la época de Ovidio, nada. Cero. Los fragmentos más antiguos que tenemos son ya del siglo IX o X. ¿Tantos siglos después? Sí. Los manuscritos completos más viejos son del siglo XI. Pero bueno, por suerte han llegado muchísimos, más de 400. 400. Una barbaridad. Y las traducciones también fueron clave. Al inglés, la de Arthur Golding de 1567 fue importantísima porque es la que leyó Shakespeare. Ah, mira. Y hay una edición francesa ilustrada de 1557 que también tuvo mucha repercusión por lo visual, por los grabados. Era una preciosidad. Entonces, está claro que las metamorfosis son mucho más que una simple recopilación de mitos. Es como un gran tapiz sobre el cambio, el poder, el amor, la violencia, todo tejido con una ironía y una humanidad que, bueno, nos llega hasta hoy. Exacto. Y quizá la clave de por qué sigue aquí, tan presente, está en el propio final del poema. Ovidio lo cierra con una declaración de confianza brutal en su obra. ¿Qué dice exactamente? Dice algo así como: mi obra está hecha, algo que ni la ira de Júpiter, ni el fuego, ni la espada, ni el tiempo devorador podrán borrar. Seré leído, viviré. Es tremendo. Uf, Te deja pensando en eso, ¿no? En cómo el arte aspira a ser permanente, a sobrevivir al caos y a la fugacidad que la propia obra está contando. Una apuesta por la inmortalidad frente a la metamorfosis constante de todo. hoy nos metemos de lleno con una ópera que, bueno, casi todo el mundo conoce, al menos de oídas. La Traviata. La de Verdi. Vamos a usar como guía partes de su artículo en Wikipedia para explorar un poco cómo se creó, ese estreno tan accidentado que tuvo y, bueno, qué la hace tan especial, ¿no? Exacto. Y todo empieza, claro, con La Gama de las Camelias, la obra de Dumas hijo. Es la historia de Violeta Valeri, una cortesana en París,
Y fíjate qué curioso, que Verdi pensó en llamarla Violeta. ¿Ah, sí? ¿No lo sabía? Sí, pero al final eligió La Traviata, o sea, la descarriada, la perdida. Un título ya de por sí potente, ¿verdad? Para la época, una declaración de intenciones casi. Y parece que le vino la inspiración como de golpe. Ve la obra en París, en el 52 creo, y casi inmediatamente se pone a componer. Con Piave, su libretista habitual, buscaban algo, decían, original y provocador. Tanto lo era La Dama de las Camelias para la ópera de entonces. Pues sí, totalmente. Verdi dijo que era un tema de nuestro tiempo. Él quería realismo. Quería que fuera actual, pero claro, ahí se topó con la Céniche, el teatro de Venecia. Claro. Las autoridades, pues, no estaban muy por la labor. Una ópera ambientada en el presente, con esa crítica social que podía tener. Delicado. Exacto. Así que le impusieron que la ambientara, pues, mucho antes, sobre el año 1700. Imagínate. Y esa ambientación original, la del siglo XIX, que querían Verdi y Piave, no se recuperó hasta los años 80, o sea, casi 30 años después. Tuvo que ceder bastante Verdi ahí. Y los problemas siguieron, porque el estreno, el 6 de marzo de 1853, fue, bueno, un fracaso bastante famoso, ¿no? Se habla mucho del casting de la soprano Fanny Salvini Donatelli. Fue solo que parecía, digamos, mayor para el papel de Violeta. Bueno, eso pesó mucho, sí. Tenía 38 años, era corpulenta y, claro, chocaba con la imagen de Violeta, joven, tísica. Verdi intentó cambiarla, ¿sabes? Pero no hubo manera. ¿Vaya? Pero es que la reacción del público fue tremenda. Hubo burlas, y no solo a ella, también al barítono, a Baresi, que hacía de Germón padre, y al tenor, Graziani, el Alfredo. Quizás el público pues no estaba preparado para ese realismo tan crudo en escena, incluso con la ambientación esa forzada en el pasalo, y eso llevó a Verdi a escribirle a su amigo Mucio esa frase tan citada: «La Traviata noche un fracaso. ¿Culpa mía o de los cantantes? El tiempo lo dirá». Suena bueno, a una frustración enorme, pero también con un punto de confianza, ¿no? De saber que algo había ahí. Totalmente. Y el tiempo, pues ya sabemos que le dio la razón. Aunque al principio estaba reacio, ¿eh? Hizo algunas revisiones, pequeñas, sobre todo en los actos segundo y tercero. Y fíjate, apenas un año después, en mayo del 54, otra vez en Venecia, pero en otro teatro, el San Benedetto, y con otra soprano, María Spezia Aldieri. Ahí cambió la cosa. Ahí cambió radicalmente. Fue un éxito tremendo. Es cuando Piave escribe eso de «entonces fue un fiasco, ahora ha creado furor». El contraste. Brutal. ¿Y qué cambió tanto, aparte de la soprano? ¿Fueron solo los retoques de Verdi? ¿O...? Público, pues ya iba con otra predisposición, o simplemente la representación en sí fue mejor, quién sabe. Pero bueno, ese fue el pistoletazo de salida para el éxito que ya no paró. Para que nos situemos un poco en la trama, muy rápido. Acto 1, fiesta en casa de Violeta. Llega Alfredo, le declara su amor, ese tan sincero un di felice erea. En medio de toda esa fiesta y brindis, libiamo negli lieti calici. Y ella duda, ¿no? Entre ese amor y su vida, su libertad. Sempre libera. Eso es. Y luego el segundo acto, el nudo. Viven juntos, felices, fuera de París. Pero aparece el padre de Alfredo, Giorgio Germont, y le pide, bueno, le exige a Violeta que rompa, por el honor familiar, la boda de la hermana, lo típico, pura así como un ángelo. El gran sacrificio. El gran sacrificio. Ella acepta, destrozada, dite a la Jovine. Y claro, lo que viene después es terrible. Alfredo, que no sabe nada, se cree traicionado y la humilla en público. En otra fiesta le tira dinero, questa donna conoscete. Es tremendo. Incluso el padre le reprocha esa crueldad. Disprezzo digno. ¿Y el final? Y el final, el tercer acto. Ella ya está muriendo de tuberculosis. Lee una carta del padre Germont, que por fin le ha contado la verdad a Alfredo. Llega Alfredo, se reúnen, ese dúo precioso Parigi o cara. Pero es tarde. Ella muere en sus brazos, adio del passato, grandio morirsi giovane. Y musicalmente, decías que es muy distinta a Il Trovatore, que la compuso casi a la vez. ¿En qué sentido? Sí, Trovatore es épica, ¿no? Coros enormes, momentos muy potentes, muy de bravura. La Traviata es mucho más íntima. Más psicológica. Gira toda en torno a Violeta. Y su música,
Es increíble cómo evoluciona. Pasa de la coloratura brillante del primer acto, el sempre libera, que casi parece una alegría un poco forzada. Sí, como una coraza. Exacto, hasta el lirismo esgarrador y esos momentos casi etéreos del final. Y además, toda la ópera pasa en interiores. Eso refuerza mucho esa sensación de intimidad, de concentración en el drama personal. Y después de ese éxito ya en 1854, empezó la gira mundial, por así decirlo. Madrid, Viena, Barcelona, Londres, Nueva York. Aunque comentabas que al principio, en sitios como Londres, hubo sus pegas. Sus pegas, ¿no? La veían moralmente cuestionable. Claro, la sociedad victoriana era muy rígida. Una cortesana como heroína, pues chocaba. Pero vamos, que ni eso la paró. Se consolidó rapidísimo como, bueno, lo que es hoy. Una de las óperas más populares, más representadas en todo el mundo. Un pilar fundamental del repertorio. O sea que, resumiendo mucho, una ópera que nace casi como una necesidad de Verdi de hablar del tiempo presente, que se estrella en el estreno por problemas de casting, por chocar con las normas, pero que enseguida encuentra su sitio y se convierte en un ícono. Exacto. Y lo interesante, yo creo, para reflexionar un poco, es por qué sigue funcionando tan bien. ¿Qué tiene esta historia? El amor sacrificado, el choque entre el individuo y la sociedad, la redención, que hace que, a pesar de ese rechazo inicial, nos siga tocando a la fibra siglo y medio después. Quizá nos hace pensar en, bueno, en el precio de la libertad, o en cómo las convenciones sociales nos afectan, o en la capacidad de amar hasta el final. No sé, ¿qué tiene Violeta que nos sigue pareciendo tan de ahora?